Al noroeste de Granada, en lo que llamamos la Hoya de Baza, está un pueblo que históricamente fue zona de paso entre el Mediterráneo y los núcleos mineros de Sierra Morena, Cortes de Baza, que así se llama este pueblo de 3000 habitantes, vive hoy de los frutales, los olivos y el girasol. Entre sus tradiciones está la de los moros y cristianos, algo que tiene que ver con muchos siglos de su historia, cuando este pueblo era frontera entre los que estaban y los que vinieron a conquistarlo. Cortes de Baza, hoy en Tal Como Somos, de la mano de Tate Montoya. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Para hablar de Cortes de Baza tenemos que hablar de un hombre, de Enrique Enríquez, que fue tío de Fernando el Católico y dueño de este pueblo durante mucho tiempo. Y también tenemos que hablar de un castillo, un castillo que construyen los árabes para defenderse de la avanzada de los cristianos en su conquista a Granada, y en torno a ese castillo pues nace este pueblo que esta tarde es el pueblo de todos los andaluces y sobre todo también de estos dos, de Luis Arena y Maite Chacón, que ya están aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nuestros abuelos, que no falte de nada en la plaza, por ahí Que vienen. no falte. Abuelo, me voy a poner entre los dos. Aquí. Venga. Son un matrimonio desde hace ya más de 50 años. Ella se llama Dorotea Valero Méndez y tiene 78. Y el abuelo se llama Manuel Serrano Andrés y tiene 82. 82. Muy bien. Pues música para los abuelos de Andalucía. La rondalla municipal hace seguidillas de corte y hasta con baile. Venga. Venga. Vamos a verla. Ahí. Se sientan en el... ¿Vale usted? El lugar que tiene niña lloré, me está volviendo loco. Me está volviendo loco, me está volviendo loco, me está volviendo loco. El lugar que tiene niña lloré, me está volviendo loco. De las dos que van bailando, la que lleva el de la fra, la que lleva el de la fra, que la novia de mi hermano pronto será Cristina. Seguiría este canto, seguiría este canto, seguiría este canto, si la quieres del 14 o la quieres de otro barrio. Cada vez que voy a tu casa tú me pones mala cara. Tú me pones mala cara, cada vez que voy a tu casa tú me pones mala cara. Cada vez que voy a tu casa tú me pones mala cara. Tú me pones mala cara porque sabes que yo quiero, porque sabes que yo quiero, porque sabes que yo quiero a la menor de tu hermana. Seguiría este canto, seguiría este canto, seguiría este canto, si la quieres del 14 o la quieres de otro barrio. Mala que corte, está vendiendo una niña. Está vendiendo una niña, malacatones de corte, está vendiendo
zagales saben que es una niña. Y los zagales la miran, y los zagales la miran, y los zagales la miran, y cuando que está abajo enseña la pantorrilla. Seguiría este canto, seguiría este canto, seguiría este canto, si la quiere el 14 o la quiere de otro barrio. Muy bien. Después de este baile con abrazo, otro abrazo, el que le damos ahora mismo a nuestro equipo promesa. Por ahí viene. Abrazo y aplauso. El equipo promesa de Cortes de Baza, del Colegio Público Santos Médicos viene. Son 4 y vamos a conocerlo. La primera se llama Inmaculada Sánchez Vargas, tiene 14 años, está en octavo de GB y quiere ser diseñadora. La segunda, Raquel González Ramos, 14 años, octavo de GB, periodista. El único caballero cortesano que ha venido. Matías Correa Casado, 13 años, octavo de GB, quiere ser pediatra. Y esta chica tan alta, se llama Mati Terrón Sánchez, 13 años nada más, octavo de GB, quiere ser odontóloga. Venga para acá. Mati, eso es de los malacatones, ¿no? Digo, lo grande. Vamos con la primera pregunta. La Costa de la Luz se extiende desde la desembocadura del río Guadiana, que forma frontera con Portugal, ¿hasta qué otra ubicación geográfica de nuestra tierra? A ver si lo sabéis. ¿Hasta Marbella, Cabo de Gata, Punta de Tarifa o Granada? Equipo promesa de Cortes de Baza. La pregunta. Venga, a buscar. Francisco Iniesta Castillo es maestro y licenciado en Historia. Y en Termas, en Corte quedan restos de unas antiguas termas romanas. Pues sí. ¿En ese tiempo fue una importante ciudad, Francisco? Bueno, propiamente no fue una ciudad romana el emplazamiento actual de Corte. Lo que pasa es que hay una cantidad de restos arqueológicos que demuestran que estuvo habitada y que los romanos, que tan propensos eran a la buena vida, se construían grandes vilas y de las que tenemos allí vestigios de una en el Llano del Tablón, la cual se conservan todavía las termas romanas, aunque están enterradas. Hay una cantidad de vestigios de basas de columnas, hay cerámica de las téculas, es decir, que hay muchos restos. Que hay bastantes restos arqueológicos más, además de esto. Sí, mucho más. ¿Y la construcción del castillo que hablábamos al comienzo, a quién se debe? Bueno, en concreto, es de época romana, de época árabe, pero no podemos concretar una fecha determinada. Lo que sí sabemos ya que en el siglo XI y XII ya existía. Era, podríamos decir, a donde se cobijaban los vecinos que había surgido el pueblo alrededor suyo, donde tenían cobijo y toda la vega del río Corte, el río Castrí. Entonces, en un momento de peligro, de correría o cosas, se cobijaban alrededor del castillo. Pues, ha sufrido muchas vicisitudes, una vez en poder de los cristianos, otra vez en poder de los árabes. De ahí viene la palabra corte, muy bien. frontera. ¿Y este hombre que hablamos también de él, Enrique Enríquez? Bueno, Enrique, que era... ¿Cómo compra el pueblo? ¿Lo compró? Sí, fue comprado. Bueno, Enrique era tío de Fernando el Católico y este señor le compra a 2 moros, que los reyes católicos le habían dado, se lo compra a 2 moros, hermanos, Ali y Mohamed Abdulí, se lo compra en Baza el día 7 de octubre del año 1490, ante el notario de la ciudad de Baza, llamado don Pedro García de la Hueste. Se lo sabe todo, Francisco. Francisco, ¿y en qué momento cede el pueblo este hombre y por qué lo cede? Bueno, un sucesor suyo, que era don Enrique de Guzmán, el año 1585, en el reinado de Felipe II. Entonces, pues, ya empiezan inquietudes de tipo social y este señor lo cede a estos, no la propiedad entera, al concejo y a los vecinos, y se guarda los diezmos. Es decir, de las linazas, de las frutas, de semillas, etcétera, tienen que dar la 10ª parte, aunque él sigue conservando el molino, la vega, las tierras de campo cámara, es decir, se guarda cierta cosa. Pues muy bien, como las tierras son ya del pueblo, pues estamos satisfechos de ello y nos vamos con el equipo promesa. Muchas gracias, Francisco. Don Luis, a ver la primera. Yo no he visto a nadie pasar la hoja más ligero que a Matías buscando la costa. ¿Cómo ha pasado la hoja Matías?
La Costa de la Luz se extiende desde la desembocadura del río Guadiana, que forma frontera con Portugal, ¿hasta dónde, Matías? Hasta la punta de Tarifa. Sí, señor, hasta la punta de Tarifa. Muy bien, Matías. La primera, la segunda para ellos. Venga, Raquel, facilita. Con el seudónimo de Dama Sevillana fue conocida en el siglo XVIII en nuestra tierra una mujer que se dedicaba al noble oficio de... Vamos a buscar una ocupación ahora. ¿A qué se dedicaba? A pintar, a escribir, a esculpir o a cantar, a buscar la Dama Sevillana. Matías, Mati, Raquel e Isma. Venga. Maite está con otro Matías, no es del equipo Promesa, y nos van a hablar de una fiesta muy particular, ¿verdad, Maite? Una fiesta muy particular que se celebra en el pueblo que nos visita hoy. Matías Valero es el invitado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y él es el presidente de la Hermandad de los Santos Médicos, San Cosme y San Damián. que son San Cosme y San Damián. San Damián. Bueno, cuéntenos, ¿a qué se debe esa afición que le tenéis vosotros a San Cosme y Esa San afición Damián? se debe que a partir del 1604, en Corte de Baza se dedicó a la cuestión de esto de los santos médicos, y resulta que no sabían cómo iba a marchar la cosa, y entonces una tal Melchora Ruiz testó que para que ningún cortesiense, olvidara a los santos médicos, hizo una promesa de misa y ¿qué era el otro? Un rito, ¿no? O sea, un rito, sí. O sea, que yo de cosas ¿Y de... esa tradición se ha mantenido desde 1600? Bueno, francamente yo no sé tampoco cómo va la cosa. Yo puedo decirle desde que yo soy presidente de los Santos Médicos cómo marcha la cosa. Venga, ¿cómo marcha la cosa? Bueno, la cosa marcha estupendamente, pero primeramente bien. Hermanos, estamos 260. 260. Y el año pasado hicimos un retablo en la ermita, que la ermita queda maravillosa. Y el día 27 de septiembre, que son cuando se hace la fiesta ahí en el Corte de Baza, pues se hace su misa, se hace su procesión, y después pues se hace una sangría que es para invitar a todo el pueblo y a todo el que quiera ir. Y todo el mundo está invitado. Y todo el mundo está contento. Bueno, exactamente. hay un rito que yo no sé si tendrá que ver con esto. Hay un rito que son los únicos santos que quedaron en la iglesia en la guerra. En la guerra todos los santos que hubo en la iglesia los hicieron todos carbonatos. ¿Y ellos entonces, cómo lograron sobrevivir? Pues estos santos, hubo un señor del pueblo que los cogió y los metió en un serón de una bestia y los bajó a un cortijo allí, los encerraron en paja, en un pajar, y cuando terminó la guerra, que yo me recuerdo perfectamente, fue cuando los santos médicos se subieron a la iglesia. Ajá. Bueno, ¿se sigue bautizando de manera especial a los niños que nacen ese día, el 27 de septiembre? Esto ya resulta que yo estaba contando con mi padre y no es así, porque él fue el último rey moro que hubo. O sea, hay una niña que se llamaba Damiana. ¿Pero cómo es eso? ¿Había el bautizo de los niños lo bautizaba un moro? Se hacían moros y cristianos. Y de los moros, entonces el rey moro llevaba a la niña esa y la entraba a la iglesia. Y después, cuando ya estaba bautizada, entonces la sacaba el rey cristiano. Y hace ya unos cuantos años que no se bautizan eso a los niños a partir así. de por ahí del 30 o 32, por ahí, eso no se hace allí en Corte. Bueno, o sea que eso ya quedó... Pues nada, que les vaya muy bien con sus santos patronos, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Matías. Ahora Maite se va a su rincón de mimosín. Mira. Y nosotros nos vamos con nuestro equipo Promesa, ¿verdad, don Luis? Sí, ¿Cómo está? Mimoso, está aquello, está muy bien. Con el seudónimo de Dama Sevillana fue conocida en el siglo XVIII en nuestra tierra una mujer, Matías, que se dedicaba a un oficio muy noble. ¿Cuál? Escribí. Se dedicaba a escribir. Matías lo sabe todo. El equipo Promesa de Corte de Baza. La tercera pregunta de ámbito culinario. Vamos allá. Hasta la época almohade, a principios del siglo XIII, no llegó a la península un plato muy del gusto de los árabes. Llevaba sémola y carne de cordero y se llamaba de una manera muy especial. Me tenéis que decir cómo. Alberín, alcuzcuz, buedra o almojábana. A ver cómo se llama este plato. Ha dicho Mati, Ya está. Vamos a estar ya en faena. Pedro Asensio. He puesto aquí pregonero de fruta, pero pregonero de fruta... Claro, ¿Qué oficio es ese? Pues que iba a las plazas, a Baza, a Cuya, y claro, tenía que pregonarlas para que las mujeres pues vinieran, bajaran de los pisos. Abonábamos por la calle y bajaban, porque si no, entonces, pues cuando llegaba a la punta de la calle, la mujer no venía de los 3 pisos, en plan, gastabas todo el día para venderla. Entonces dabas en la calle con 3 voces y las mujeres salían a las puertas. ¿Este oficio cuándo nace? Esto... ¿Qué edad tenías la primera vez que...? Cuando hay por el
Fue en el 51, 52, cuando yo más empecé la fruta. ¿Tenías empezamos otras más cosas. o menos qué edad tenías tú? Pues yo tenía... ¿Chavalillo? No, el 51, pues claro, el 51 pues tenía yo por 19 años. 19 años. Claro. ¿Y la primera fruta que empezaste a pregonar, te acuerdas cuál era? Fue la primera, pues ya tú, con malacatones. Malacatones de Malacatones de corte, claro. ¿Cómo lo decías? Malacatones de corte. ¿Cómo lo decías? Malacatones de corte. Anda. Qué buenos melocotores, mujeres. Venga. Por 5 duros, 3 kilos. Venga. Anda. Y entonces estaban más baratos. Oye, Pedro, todavía. ¿lo del pregón se te ocurrió a ti o tu padre fue el que te dijo? Venga, por cierto, Pedro, que así mi se vende padre más. no, por cierto, no salió en eso. Nosotros, pues, que nos obligó de salir a vender por todos aquellos arandurales, Cuyal, Baza, Pozo. Fuimos con todas las clases Y de frutas, lechugas, de todo. desde ese primer pregón malacatón, ¿eh? Malacatón, Entonces, ¿qué más pregonaste? Pues yo lo mismo pregonaba cuando ya lechuga o tomate o pimientos, pues de todo lo mismo se pregonaba porque había que... Me han, la costumbre de pregonarlo. Pues. me han dicho a mí algunos vecinos que tus pregones eran muy famosos. Hombre, pues, Eras famoso tú ya por tus Que pregones. tenían muy buena voz para las calles aquellas, pegaba un bocinazo y salir por aquellas calles y todo el mundo que... Siempre era el mismo todo. pregón. Sí, hombre, claro, siempre... Lo has hecho un poquillo cortado. Sí, Hazlo sí. otra vez fuerte, fuerte. Venga. ¡Melocotones de corte! Ah, ya. ¡Vaya melocotones que llevo hoy! Bien. Los canarios. Muy bien. Buenos melocotones para embotellar, bueno. Ay, ay, muy bien. Ahora está mejor. Don Luis, el equipo promesa. Así en Hombre. forma de pregón. Yo no los voy a vender, que me están dando muy buen resultado. Hasta la época almohade, hablando de melocotones, por cierto, a principios del siglo XIII no llegó a la península un plato muy del gusto de los árabes. Llevaba sémola y carne de cordero. Y se llamaba ¿cómo, Matías? Al cuscús. ¡Al cucú! Sí, señora, hasta de comida me saben esta gente hoy.